Bueno, si no sabes cómo comprar tus vegetales, ni cómo conservarlos o cocinarlos, pues quédate en este video porque te va a servir mucho. Mi nombre es Marina Rodríguez y hoy vamos a platicar sobre los vegetales, cómo comprarlos, cómo seleccionarlos, cómo cocinarlos y cómo conservarlos. Bueno, los vegetales se refiere a lo que es frutas y verduras. Nos van a aportar gran cantidad de agua, nos aportan también muchas vitaminas, es la principal fuente de vitaminas que tenemos y nos aportan también mucha fibra. Más del 80% de la fruta, por ejemplo, es de contenido de agua. En el caso de los carbohidratos va a variar, por ejemplo, entre el 15 y el 20% más o menos. Hay frutas que tienen más porcentaje de carbohidratos que otros, como los plátanos, por ejemplo, como los mangos, o frutas que tienen menos, como las manzanas o los frutos rojos. Contienen una gran cantidad de fibra, que esta principalmente se encuentra en la cáscara de las frutas. Las principales vitaminas que podemos obtener son vitamina A y vitamina C, por ejemplo, en los cítricos. Obtenemos también potasio, magnesio, hierro y calcio. Y las frutas, por ejemplo, se dividen en las climatéricas y las no climatéricas. Las climatéricas son las que se separan de la planta, de su árbol, y siguen madurando. Y las no climatéricas, esas hay que esperar a que maduren para que se haga la recolección. Entonces, por ejemplo, en el caso de las climatéricas, las que tenemos son, por ejemplo, la manzana, pera, plátano, durazno. Y las no climatéricas serían los cítricos, por ejemplo, la naranja, el limón, la fresa. Gran parte o los beneficios que nos aportan, por ejemplo, en el caso de las verduras, o por qué son tan recomendadas, por ejemplo, cuando nos ponemos a dieta, es porque son muy voluminosas. Entonces, por un lado, nos llenan y nos satisfacen pues mucho más rápido y pues son ricas en nutrientes y tienen pocas calorías. Lo siguiente sería cómo comprarlas. Bueno, en este caso tenemos que elegir las que sean de textura firme y sin magulladuras. Por ejemplo, que la fruta tenga su olor característico. En el caso de los cítricos, que tengan la piel brillante. En el caso de los, por ejemplo, lechugas o vegetales de hojas, pues que sean hojas brillantes también, que no sean hojas amarillentas, marchitas o con hoyos, por ejemplo, que eso indica que pueden tener algunos insectos. Y de colores vivos, por ejemplo, en el caso de los chiles secos, lo que se recomienda es comprarlos que estén blanditos, es decir, a la hora de tomarlos, que no se rompan fácilmente. Y, por ejemplo, en el caso de la coliflor, pues que no tenga manchas cafés o manchas amarillas. Y bueno, en el caso de cómo cocinarlos, bueno, lo que tienen los vegetales es que se pueden cocinar de muchísimas formas, ¿no? Hay muchísimos métodos que podemos aplicar para cocinar los vegetales. En el caso de las frutas se utilizan más para lo que son comer la fruta así cruda o incluso para postres, por ejemplo, ¿no? Que llevan algún tipo de cocción. Pero en el caso de los vegetales, depende también ahí del tipo de vegetal. Hay muchos vegetales que se consumen crudos, por ejemplo, como las lechugas y todo este tipo eh, de vegetales de hojas, o vegetales que no se pueden cocinar, que no se pueden consumir crudos, como por ejemplo las papas, el camotes y este tipo de vegetales, ¿no? Ahorita vamos a ver más a detalle eso, pero bueno, a lo que me refiero es que aceptan la mayor cantidad de técnicas de cocción que puede haber, ¿no? Entonces la facilidad que tenemos desde hervido al vapor, grillada o a la parrilla, gratinada al horno, estofada, eh, cruda en algunos casos, frita, blanqueada, asada a la plancha, en fin, entonces acepta muchísimos métodos y va a depender ahí de cada uno, de cada vegetal, ¿no? Es diferente, pero en la mayoría se aceptan la mayoría de estas técnicas de cocción. Y bueno, ahora en el caso de cómo conservarlas, bueno, hablamos de las frutas, de las que son frutas climatéricas, entonces eh, pueden estar a temperatura ambiente hasta que maduren y ya en ese momento las podemos meter al refrigerador o consumirlas. Y en el caso de las frutas no climatéricas, sí es necesario tenerlas en refrigeración para que duren más tiempo.
Ahora, en el caso, por ejemplo, de otros vegetales, va a depender también del tipo de vegetal que estemos utilizando, pero por ejemplo, en el caso de los coles, de las calabazas, se pueden conservar ya sea en un lugar fresco y seco o refrigerarlas, ¿no? En el caso de las lechugas o de hojas verdes, ahí sí se recomienda refrigerarlas porque son mucho más sensibles, ¿no? Y de hecho lo que se recomienda también es cortarlas a mano, por ejemplo, para que no se oxiden y sí, refrigeradas para que no se marchiten fácilmente. En el caso de los hongos, por ejemplo, de aquí lo que se recomienda sí es refrigerarlos y cubrirlos con un papel absorbente, ¿no? Ya saben que los champiñones, por ejemplo, o este tipo de hongos, absorben muchísima humedad. Entonces, de hecho, no se recomienda tampoco lavarlos. Se recomienda en lo posible limpiarlos simplemente con un trapito húmedo, de preferencia no lavarlos porque absorben mucha agua. Ahora, en el caso de los hongos secos, ahí sí lo primero sería lavarlos, después humectarlos en agua y ya que estén humectados, tirar esa agua porque es donde está pues gran cantidad de tierra y ya en este caso se pueden utilizar. Y ahora en el caso de las soláceas, que se refiere a los tomates, a los pimientos, estos sí de preferencia tenerlos en refrigeración. En el caso de los chiles secos, esos tenerlos a temperatura ambiente. En el caso de las raíces o tubérculos, como hablábamos de las papas y de los camotes, estos lo ideal es tenerlos en un lugar seco, de preferencia que no les dé la del sol o de preferencia que estén en un lugar más oscuro y, fuera, y lejos del calor también. En el caso de los tallos y bulbos, que se refiere, por ejemplo, a las cebollas, a los ajos, pues se recomienda tenerlos igual a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco. Y bueno, pues ojalá que te hayan gustado estos pequeños tips para poder manejar o cocinar los vegetales. Ya sé que hay muchísima variedad y sería ahorita imposible hablar de cada uno de ellos en específico, pero bueno, a modo general son los principales tips que te puedo dar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sabes que nos puedes encontrar en las siguientes redes sociales, en YouTube como Chez Marnie, recetas saludables y deliciosas, en Facebook y en Instagram. Y bueno, para que no te vayas con las manos vacías, te tengo un regalito. Entonces puedes copiar este enlace y lo pegas en tu navegador y puedes ahí descargar tu regalito. ¿De acuerdo? Pues espero que te hayan gustado los tips y ya sabes que por aquí nos estamos viendo. Cualquier duda en info@chemarni.com. Gracias.